Hoy vamos a comenzar una miniserie en ese seminario de evangelismo, donde vamos a tocar las respuestas bíblicas que debemos nosotros usar mientras estamos evangelizando a alguien. Esto es muy importante. Hoy vamos a tomar la Biblia, por favor. Quiero que estemos muy atentos. Y las personas que no tienen su Biblia a la mano, bueno, por lo menos tomen los pasajes. Lo que queremos con esto es, recuerde que estamos en seminario de evangelismo. Y el seminario de evangelismo lo que está haciendo es darnos las herramientas necesarias para que nosotros prediquemos la bendita palabra del Señor. Recordemos que este no es un llamado para un grupo cerrado, para un grupo limitado, es un llamado para toda la iglesia. De hecho, nosotros como cristianos todos debiésemos estar evangelizando en todo momento, en todo tiempo. Pero hoy vamos a tocar entonces algunas, son más o menos saqué unas 41 objeciones, preguntas, respuestas que la gente espera de nosotros y vamos a darlas todas basadas en la palabra de Dios. Pueden ser muchas más. Y si de repente alguien, después de que terminemos de ver las 41, que hoy no las vamos a ver todas, creo que nos iremos 2 o 3 programas más para poderlas ver todas, pero vamos a comenzar hoy con algunas de ellas. La escritura dice en la primera carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 3, a la altura del verso 15, dice el Señor que estemos firmes y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Noten entonces que la escritura nos dice que este es un tema que debemos tomarlo con mucha seriedad, porque en medio nuestro hay familiares, amigos, conocidos que no conocen al Señor Jesucristo. Y creo que a esta altura, tanto ustedes como yo, somos conscientes que una persona que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, en caso de que muera sin tener a Cristo, va a ir a condenación eterna. Por lo tanto, la tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó a nosotros es una tarea de vida o muerte. Y no podemos ser nosotros negligentes en esto. Al contrario, lo que tenemos que ser es muy acuciosos, muy diligentes en prepararnos, y de hecho Dios durante todo este tiempo nos ha preparado para que nosotros seamos sus embajadores y que podamos llevar una palabra efectiva en aras de acercar a las personas a la salvación por medio de Cristo Jesús. Dejando claro que no somos nosotros los que le damos la salvación a las personas, porque la salvación solamente viene por una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Pero que nosotros somos los sembradores de una palabra, de una semilla que a la postre dará fruto y que ese fruto llevará a las personas a que se arrepientan, a que tengan la vida eterna que se recibe por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es la base que nosotros tenemos que tener muy claro. Por eso el Señor en esta carta que el apóstol Pedro escribe nos dice que estemos siempre preparados, siempre preparados. Así como uno se prepara para un trabajo, para alguna actividad, para un examen, cualquier reto que tengamos en esta tierra y nos preparamos. En la actividad que tú desarrollas, tú te preparas. Tú no puedes pretender, ejemplo, abrir un taller de mecánica cuando tú no sabes mecánica. Y tú no puedes decir, no, yo sé que es un destornillador, yo sé que es un tornillo, pero eso no es suficiente. Tú tienes que estar preparado. Porque si alguna persona llevase a ese taller un carro con la esperanza de que se lo arreglara y que tú dices que eres un mecánico, pues él está confiado que tú sabes y que tú vas a poder manejar eso. Bueno, obviamente estamos hablando no de cosas materiales, no estamos hablando de un vehículo, estamos hablando de la salvación de las almas. Y por eso el Señor nos demanda a nosotros que estemos preparados, que estemos capacitados. Recordemos, por favor, que nosotros somos esos instrumentos que Dios deja en esta tierra, ha dejado en esta tierra, para que nosotros, es decir, a través de nuestras vidas, podamos acercar al mayor número de personas a la salvación. Recordemos que nosotros predicamos la palabra y llevamos a una persona a la salvación no para ganarnos méritos, ni para que con lo que estamos haciendo nosotros podamos ser salvos, porque nosotros no obtenemos la salvación por las obras.
Recordemos una vez más, durante todo este tiempo que hemos venido trabajando en el seminario, que cuando nosotros le servimos al Señor, le servimos por amor, por gratitud de todo lo que Él ya hizo por nosotros. No vamos a predicar para que nos dé la salvación. No, la salvación ya por gracia, si tú has recibido el mensaje, te has arrepentido y has puesto la esperanza en Cristo Jesús, ya tú eres una persona salva. Ahora, no solamente que el Señor nos coloca, ya siendo salvos en una iglesia, para que ocupemos un lugar o un espacio, sino que nos llama para que cumplamos una labor y una tarea en esta tierra. Así que es sabio estudiar las respuestas para que cuando las preguntas vengan por parte de las personas que no conocen de Cristo, preguntas que probablemente nos harán, de repente habrá personas que ni siquiera hacen preguntas, pero lo más seguro es que hagan algún tipo de preguntas. Y esas respuestas que vamos a dar, de lo posible, vamos a darla con argumentos bíblicos. No con opiniones nuestras. No es que me parece, yo pienso, yo creo. No. Es que todas las respuestas, y eso es lo lindo de nosotros tener la Biblia, porque en la Biblia encontramos absolutamente las respuestas a todo interrogante, toda inquietud, toda duda que haya en esta tierra, la Biblia tiene la respuesta. Y cuánto más para esto que tiene que ver con la salvación de las almas. Recordemos que la palabra de Dios es poder. Eso fue parte de lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y quiero que nos quedemos con esta frase del apóstol Pablo, poder de Dios. Es decir, que es como una dinamita que rompe. Y como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, a la altura del verso 11, dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Es poder de Dios. Es una semilla tan tremenda, es una semilla tan poderosa, que la persona que recibe esa semilla va a recibir el poder de Dios. Es Dios actuando, Dios obrando. Por más que ese corazón sea como un pedernal duro, terco. La palabra, dice la escritura entre otras, que es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces, no es nuestra labor, y quiero que nos quede claro en eso, no es nuestra labor convencer a las personas. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí es nuestra labor sembrar la semilla. Y ya es la tarea del Espíritu Santo que se encarga con esa semilla que ya está plantada en el corazón de generar una revolución en la vida de él o de ella y hacer que esas personas puedan conocer del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso. Frecuentemente ustedes sabrán que el Señor Jesucristo fue confrontado con preguntas. Y Jesucristo, que es nuestro maestro de maestros, siempre supo dar una respuesta convincente. Y cuando Jesús hablaba, cuando Jesús declaraba la palabra, cuando Jesús abría sus labios, no había poder humano, no había persona que pudiera decir, no, eso es mentira, no, porque era tan convincente la respuesta de Jesús que la gente completamente quedaba transformada, quedaba cambiada. Entonces aquí vamos a encontrar muchas respuestas. Algunas de las objeciones, repito, más comunes pueden ser muchísimas, pero quisimos como extractar, condensar un grupo de preguntas que son como las más frecuentes. Pero recuerden, pueden haber muchas. No estoy diciendo que estas sean. Quizás te hagan una pregunta de algunas de las que ni siquiera vamos a ver acá. Entonces el Espíritu Santo en su momento les ayudará. El libro de Lucas, por favor abran su Biblia. Lucas capítulo 12, a la altura del verso 11, en la parte B y comenzando el verso 12, dice que no nos preocupemos por cuanto habremos de responder. Y es una de las, digamos, de las herramientas que el Señor le dio a los discípulos, que también nos las da a nosotros, entre otras. Dice, no se preocupen. Ustedes están conectados conmigo, ustedes están haciendo la labor, ustedes me están sirviendo. Yo no los voy a dejar en la mitad del camino. Yo no los voy a dejar en vergüenza. Entonces le dice a los discípulos, no se preocupen por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Noten que el Señor está diciendo, no están solos, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos respalda, que nos ayuda. De hecho, debe ser muy claro para nosotros que el más interesado en que las almas se conviertan es el mismo Dios.
Por lo tanto, no nos afanemos ni como que nos sobrecarguemos diciendo, no, es que yo no tengo preparación, yo no tengo educación, yo no me sé ningún versículo, no, es que yo no sé hablar. No se preocupen, no nos preocupemos por eso, porque es una labor del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. Y nos vamos a sorprender que en ocasiones nosotros respondamos cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos, oye, ni por qué dije esto. Yo no sé ni por qué dije eso. Es el Espíritu Santo que está obrando con nosotros. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos de acuerdo. Por favor, levanten sus manitos y interactuemos un poquito. Si vamos ahí, de paso confirmamos cómo estamos de audio y lo demás. Muy bien, veo manitos por aquí levantadas. Muy bien. Ok, basado en esto, entonces, vamos a mirar la primera pregunta que posiblemente las personas nos harían y cómo nosotros bíblicamente le vamos a responder. Y una de las preguntas que la gente normalmente hace es, ¿y qué de aquellos que nunca han escuchado la ley, que nunca han escuchado los 10 mandamientos? ¿Ellos se perderán? Nos están preguntando, bueno, y la gente, por ejemplo, que vive por ahí en la selva y que nunca hay un predicador, que nadie les habla, aunque realmente en este tiempo es muy difícil que ya haya alguna parte del mundo que no reciba la palabra de Dios. Porque hay diferentes medios. Ahora tenemos una herramienta como la que estamos hoy mismo utilizando, que es el Internet, y puede llegar a los lugares más recónditos, más escondidos. Entonces no hay ninguna disculpa. Pero la gente dice, bueno, y entonces aquellas personas que nunca se les ha predicado, que nunca han oído la ley de Dios, que nunca han escuchado los 10 mandamientos, entonces ellos se perderán. Y la Biblia responde de esta manera. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice la escritura, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley, escucha, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley o no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto aunque no tengan ley, y escuche lo que sigue diciendo, son ley para sí mismos. Esto parece como un trabalenguas, pero lo sigue aclarando en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, escúcheme, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, lo que el Señor, a través de este versículo del libro de Romanos capítulo 2, está diciendo es que no hay ningún argumento, no hay ninguna excusa para decir, no, nadie me ha predicado, a mí nadie me ha dicho. Porque la Biblia nos está diciendo hoy que la ley fue escrita en los corazones de las personas y que la conciencia de cada uno de nosotros da testimonio. Y todos tenemos corazón, todos tenemos la conciencia. Entonces lo que el Señor está diciendo, que no hay ningún reparo, no hay ninguna excusa, no hay ningún pretexto diciendo, yo nunca, a mí nadie me evangelizó, a mí nadie me ha hablado de la Biblia, a mí nadie me ha compartido. Eso no hay ninguna excusa. ¿Por qué razón? Porque la gente a conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sin necesidad de que se sepa el versículo, sin necesidad de que le abra la Biblia, sin necesidad de que alguien diga, mire, está escrito en tal lado. No, no necesita nada de eso. Porque el Señor dejó claro esto, que en la conciencia, en sus corazones, está escrita la ley y sus conciencias dan testimonio de eso. Y como si esto fuera poco, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30, dice la escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, ok, el Señor dice, está bien, vamos a aceptar que ustedes nunca supieron, que a ustedes nadie se les predicó, que nadie les dijo nada. Entonces el Señor pasa por alto eso. Vamos a suponer que ustedes efectivamente no escucharon nada. Pero note lo que sigue diciendo. Ahora manda orden imperativo, manda a todos los hombres. Cuando habla aquí la palabra hombre, está refiriendo a toda la humanidad, hombres y mujeres, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿Listo? Entonces, es Dios el que está dando la orden. Es Dios el que está diciendo que bueno, un borrón, como dicen por ahí en el tema de las leyes, un borrón y cuenta nueva. Pero el Señor manda que ahora que tú sabes, tú que estás aquí conectado,
pero nos estamos preparando para predicarles a otros. Y seguramente esas personas que le vamos a predicar alguna vez han escuchado. Y como han escuchado, entonces les recordamos, ok, usted no se había convertido, usted había sido reacio, renuente a las cosas de Dios. El Señor dice, bueno, yo ignoro eso. Pero ahora, en este tiempo, y me pone a mí, te pone a ti, para que le hablemos a ellos el mensaje de Dios. Y es que el Señor está mandando en este tiempo que todos nos arrepintamos, que todos se arrepientan. Ahora, ¿por qué la gente se preocupa? Y entonces uno dice, bueno, usted me está preguntando, ¿y qué va a pasar con aquellos que nunca se les ha predicado? Aquellos que nunca se les ha dicho nada. Entonces uno dice, bueno, usted está preocupado por ellos. Y eso está bien. Pero aquí el tema no son ellos. El tema eres tú. El tema es usted que nos conoce. Usted que ha escuchado la palabra de Dios y que no ha entregado su vida. Usted que ha oído la ley de Dios. Entonces lo que le estamos diciendo a ellos, entonces lo que en realidad a usted le debería preocupar no es de aquellos que no han escuchado, sino que su verdadera preocupación debiese ser tú mismo. O sea, independiente de ellos, Dios tendrá un tiempo para ellos, Dios utilizará lo que sea necesario en su momento para ellos. Ese no es el tema, aquí el tema es usted. Que usted, ¿cómo está delante de Dios? Y sabemos, como dice la palabra, que todos somos culpables. Y que tenemos que voltear nuestra vida y creer en Jesucristo. Porque sabemos que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Como lo dijimos anteriormente, teniendo la fe puesta en Él. Y por eso el Señor manda que nos arrepintamos. Y que es Dios el que me utiliza. Recuerden, le estamos predicando a ellos. Dios el que me utiliza como un instrumento para traerle su palabra. Para que te acerques a Él. Es Dios que se ha acercado a Él. Es Dios que te ha buscado, que te está buscando para que te arrepientas. Para que te conviertas hacia Dios. Para que Él te perdone tu pecado. Dejemos a un lado las otras personas. Dios tendrá su momento para Él. Pero el tema es con usted. Porque la gente siempre va a querer colocar como evasivas. Como que justificarse y lo demás. Como tratar de sacar del cauce la conversación. Entonces entra por ese lado. Ahora, podemos añadirle lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, donde el Señor habla a la iglesia primitiva, una iglesia recién comenzando, una iglesia naciente. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Esas fueron las palabras que el apóstol Pedro habló allá. Ya es necesario que te arrepientas. Y tenemos que ser muy directos, tenemos que ser muy acuciosos en este tema, muy diligentes en este tema, porque recuerde, como lo dijimos ahora en la introducción, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de que es un mensaje de vida o muerte. Por eso el Señor Jesucristo dejó escrito en el libro de Juan, capítulo 15, a la altura del verso 22, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, si ustedes no me conocieran, podrían decir, yo no conozco de Cristo, yo no estaba justificado. Pero dice el Señor Jesucristo, palabras de dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces el Señor confronta, el Señor busca, y en esta noche, si de repente hay alguien que escuche el mensaje y que no se ha entregado al Señor, entonces para que nosotros verdaderamente miremos, porque nosotros ahora no tenemos excusa. Excusen, mis amados, que vaya a ser directo con lo que le voy a decir. Tú puedes llevar mucho tiempo en una iglesia o puedes llevar muy poco tiempo. Y puedes creer que tú eres muy bueno y que eres muy buena. Y puede que asistas a todas las reuniones. Pero amados, si verdaderamente nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, estamos en serios problemas. Y ya nosotros, en primera instancia nosotros, no tenemos ninguna excusa delante de Dios. Por eso tenemos que ser muy radicales ahora más que nunca. Estamos en tiempos muy fuertes. Lo que se viene, lo que se avecina, esto no es un mensaje negativo, es que tenemos que ser muy realistas y nos tenemos que preparar para todo lo que viene. Escuche, mi iglesia del Señor, lo que viene son cosas duras. Porque cuando una nación se consagra a la brujería, al ocultismo, como infortunadamente hicieron aquellas personas que van a dirigir esta nación,
Lo más seguro es que venga una persecución contra las iglesias, que venga una persecución contra el cristianismo. Y nosotros no vamos a estar endebles, ni asustados, ni amedrentados. Esto no es para que nos asustemos. Es para que estemos preparados, para que no tengamos ninguna puerta abierta, para que el enemigo pueda entrar ahí y pueda entrar a socavar todo lo que el Señor ha hecho. Entonces tenemos que cerrar todas las puertas. Este es un mensaje que sí, nos estamos preparando para evangelizar a otros. Estamos mirando las respuestas que tenemos que tener, los argumentos que tenemos que tener frente a las preguntas de ellos y cómo respuestas bíblicas hay. Pero también tenemos que pensar en nosotros, cómo estamos delante de Dios. Entonces estamos tocando la primera pregunta, ¿qué de aquellos que no conocen? Entonces nosotros redireccionamos esa pregunta a que no se preocupen tanto por los otros, preocúpate por ti mismo, preocúpate por tu salvación, preocúpate de cómo estás delante de Dios. Hay una segunda pregunta que en ocasiones la gente hace. Y dice, me siento que soy demasiado pecador. Y ahí nos vamos a encontrar personas que dicen, no, yo sé que estoy mal con Dios y yo estoy mal y yo no merezco la salvación. No sé si de repente hay alguien acá que diga, no, yo estoy mal y yo soy demasiado pecador y yo sé que Dios no me va a perdonar. Entonces, ¿qué le decimos a aquellas personas que son muy conscientes? Aquí hay un punto de donde las personas dicen, yo me siento muy bien, estoy divinamente delante de Dios. Ese es un grupo de personas, pero aquí vamos a mirar, ya miraremos la otra, el grupo de personas que dicen, yo me siento que soy demasiado pecador. ¿Qué les decimos a ellos? Recuerde que la Biblia dice que el que es humilde, el Señor extiende su gracia. Le podemos decir cosas como que el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar el peor de los pecados. Que no importa cuál sea el pecado, por grave, por grande que sea, el poder de Dios a través de su sangre preciosa es mucho más grande, es mucho más fuerte que cualquier pecado que cualquier persona haya cometido. No, pero es que yo asesiné, yo maté, lo que sea, por grande que sea el pecado, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y para este grupo de personas, podemos decirles, recordarles o citarles lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, a la altura del verso 14 al 16, que expresa de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que traspasó los cielos, y lo menciona aquí, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, al igual que nosotros, con una gran diferencia, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la invitación que le hacemos a las personas es que se acerquen a Jesús con todo su corazón, con toda su sinceridad, y que Él es la persona que nos conecta con Dios. Pero tiene que haber, una vez más, un genuino arrepentimiento. Reconocer su pecado y dice, yo creo que estoy descalificado, porque es que esto que hice es desastroso. No importa lo que haya hecho. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, que es otro de los versículos que podemos citar frente a esa pregunta. Yo soy demasiado pecador, he hecho cosas terribles que no me merezco, que yo creo que Dios no me perdona. No, no es así. Ese es el mensaje que el diablo coloca en las mentes de las personas. Usted es tan malo, usted es tan perverso que usted más bien quítese la vida porque Dios nunca lo va a recibir, Dios nunca lo va a aceptar. Entonces Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuche lo que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, aceptamos que somos malos, aceptamos que hemos fallado, pero la Biblia nos da la salida. Recuerde que la Biblia dice que junto a la prueba el Señor nos dará la salida. Junto a esa prueba de sentirnos condenados y que no sabemos qué hacer, el Señor siempre nos dará la salida. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Podemos citarle también lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28 verso 13. Que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, 1, y se aparta, 2,
Misericordia alcanzamos de parte del Señor. Alcanzaremos misericordia. De manera pues que usted que está preocupado porque dice que es demasiado malo, le dejamos estos versículos para que puedan tener ese refrigerio y puedan ver como esa luz de esperanza en medio de ese túnel de oscuridad donde se encuentran y que ellos se puedan refugiar. Y qué bonito que encontremos una persona así, porque hay muchas herramientas, hay muchos argumentos bíblicos para poderle mostrar a esa persona que no importa lo malo, lo perverso, lo cruel que haya sido en esta tierra, el Señor tiene misericordia de él. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Muy bien. Entonces vamos a entrar a la tercera pregunta que frecuentemente las personas hacen. La gente dice, todos de una forma u otra hemos violado la ley, hemos fallado delante de Dios. Y si el hombre, según lo que usted me está diciendo, si el hombre ha de ser juzgado por ese estándar, entonces nadie se salvará, dice la gente. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Sin embargo, yo creo, dice la gente, que Dios es tan bueno que Dios no va a tener en cuenta los pecados. Porque si fuese así, entonces ninguno se salvaría. Y es cierto, escúcheme. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es como Dios nos ve a todos, como pecadores. Y por el hecho de ser pecadores, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, estamos de acuerdo. No hay gente en esta tierra que no falle, que no se equivoque, que no peque. Entonces, como estamos de acuerdo, recuerden que estamos en esa pregunta donde la gente dice, si el hombre ha de ser juzgado por ese estándar, entonces nadie se salvará. Y entonces, sí, estamos de acuerdo. El estándar de cierta manera es alto. Por esa razón, y ahí entramos nosotros a argumentarle, por eso debemos acudir a Dios con una actitud de humildad y confesar nuestros pecados. Y creyendo que en Jesucristo nosotros podemos ser limpiados de toda nuestra maldad. Porque así como dice la Biblia, ciertamente ninguno hay justo en esta tierra. Ciertamente todos fallamos. Es por esa razón que nosotros debemos depositar nuestra confianza en aquel que murió por nosotros, en aquel que vivió en esta tierra de una forma perfecta, una forma que nosotros no podemos vivir. Por eso no es en nuestras fuerzas, ni en lo que hacemos, ni en lo que somos. Es en la confianza que pongamos en aquel que es perfecto. Porque nosotros nunca seremos perfectos, pero ponemos nuestra confianza y nuestra fe precisamente en aquel que es perfecto. Y el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, es como parte del soporte bíblico que nosotros le tenemos que dar a las personas para la confianza y la seguridad. El apóstol Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor y la misericordia que hoy les queremos compartir, les decimos a ellos. Es por esa razón que Dios me permite hablar con usted. Usted que dice que claro, pues nadie se va a salvar porque pues todos somos imperfectos, eso es cierto. Pero el amor de Dios es tan grande que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le soltamos el pasaje que es el más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente sí, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero el Señor extiende su gracia, extiende su misericordia, extiende su amor hacia nosotros.
Y le podemos hablar también de lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, que son palabras que tocamos ahorita del apóstol Pedro. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que decirles a ellos, sí, ninguno porque hemos fallado. Pero Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, extiende su gracia, su amor y su misericordia y vendrá refrigerio para nuestra vida. Eso frente a esa pregunta. Pero pasemos a la pregunta número 4 que frecuentemente la gente haría. Que dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿A usted quién le da el derecho de juzgarme? Cada quien verá. Usted no tiene por qué juzgarme. ¿Acaso es que usted no ha pecado? ¿Acaso es que usted no ha fallado? Entonces no me venga a juzgar. ¿Qué le contestamos nosotros a esa persona que dice, ¿usted quién es? ¿A usted quién le ha dado el derecho para juzgarme? ¿Qué le podemos contestar? Discúlpeme. No trato de juzgarte. Esa no es mi intención. Porque yo también soy culpable como tú. Porque yo también he violado los mandamientos. Y yo en ningún momento estoy aquí para acusarlo, para señalarlo y menos para juzgarlo. ¿Por qué? Porque yo también fallé. Porque yo también me he equivocado. Pero Dios solo quiere mostrarnos por medio de la ley que somos transgresores y que no somos tan buenas personas como decimos nosotros ser. Entonces, ahí les decimos a las personas, no se preocupen. Y entonces entramos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, que dice la escritura, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Porque por medio de la ley, y ustedes ya lo estudiaron conmigo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué le estamos diciendo a la persona? Yo no lo estoy juzgando. Yo simplemente le estoy mostrando lo que está escrito para que por medio de lo que Dios escribió, nosotros tengamos conocimiento del pecado. Y entonces podemos citarle también lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, que es el pasaje que tocamos anteriormente. Usted tiene un corazón, usted tiene una conciencia y usted sabe que ha fallado. Yo no lo estoy juzgando, pero usted tiene que ser muy consciente cómo está delante de Dios. Yo no sé cómo estará, pero usted debe saber porque usted conoce su vida. Además, Dios le dejó a usted una conciencia y usted en este momento sabrá verdaderamente cómo está delante de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué le dictamina su conciencia? Si usted dice que está bien, ok, lo felicito. Si su conciencia no lo acusa, bueno, está muy bien. Pero yo casi que le aseguro que de una u otra manera nosotros le fallamos a Dios. Y podemos citarle también lo que dijo el Señor Jesucristo, que está escrito ahí en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48, donde el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y noten, por favor, presten atención lo que dice el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no, a mí no me interesan las cosas de Dios, a mí no me venga a hablar de la Biblia, no, a cada quien, usted no me venga a señalar. Ok, no son mis palabras, es lo que dijo Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Perfecto. Fíjense cómo la Biblia se defiende sola. Fíjense que no somos nosotros los que tenemos que convencer o forzar a una persona. No, porque está escrito. Perfecto. Lo único que le digo es que no rechace a Cristo Jesús. No rechace la palabra. Y si usted se empecima en que rechaza las cosas, en que no quiere las cosas de Dios, perfecto. Un día entonces será juzgado, que es lo que dice la Biblia, en aquel día postrero. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, a la altura del verso 30 y 31. Es el pasaje que tocamos. Fíjense que hay algunos pasajes que aplican para diferentes
cuestionamientos, diferentes preguntas de las personas. Son como unos pasajes base que lo debemos tener ahí muy claro, porque para este caso de personas que usted no me juzgue, usted quién es para juzgarme, entonces también aplica uno que ya vimos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles 17, versos 30 y 31. Es el que nos habla de que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y que ahora, ¿no?, ahora el Señor manda que se arrepienta. Pero el verso 31 dice, por cuanto ha establecido, escúcheme, ha establecido un día, ¿m?, en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, un día donde el Señor a cada quien le dará lo que corresponde. ¿Por medio de quién? Dice la Escritura, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, refiriéndose al Señor Jesucristo. Recordemos, amados, que estamos aún todavía en el tiempo de la gracia. Y nosotros le estamos mostrando la gracia, el evangelio de la gracia a través de Cristo Jesús. Pero si hay una persona que rechaza la gracia del Señor, hoy Jesucristo es nuestro abogado y nos defiende. Porque abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia, a Jesucristo el justo. Pero no siempre Jesucristo va a ser nuestro abogado. No siempre Jesucristo será el abogado de las personas. Porque eso caduca, eso hay un tiempo, hay un límite. El problema es que el límite se está ya llegando. Después de eso, ya Jesús no será un abogado, sino que ahora será el juez. Y horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, si las personas rechazan a Jesús en este tiempo de la gracia, un día se tendrán que volver a ver con Jesús, pero la diferencia es que aquel tiempo será Jesucristo como su juez. Y es lo que la Biblia dice en este pasaje. Un día establecido el Señor en el cual juzgará. Entonces les decimos a las personas, usted está en completa libertad. Yo no lo estoy juzgando, no lo estoy señalando. Solamente le digo lo que dice la Biblia. Hoy Jesús es gracia, hoy Jesús es tu abogado, pero si tú lo rechazas, lo más seguro es que un día te encontrarás con él, el día en que el Señor juzgará a todas las personas, pero ya no será su abogado, sino que ahora será su juez. ¿Listo? Vamos con el interrogante número 5, la objeción número 5, la pregunta número 5 que la gente normalmente hace. Personas que dicen, reconozco que he violado la palabra de Dios, los mandamientos. Sí, yo he hecho cosas malas. Pero también soy consciente que hago buenas cosas, que ayudo a otros. ¿Sí? ¿Has escuchado a personas así? Sí, yo sé que soy, sí, yo me equivoco. Entonces, como la tradición enseñó que el que reza, ¿eh?, y peca, entonces empata y ya no va a pasar nada. Usted puede pecar, pero si rezó, ya eso como que lo equilibró. Es decir, usted puede hacer lo que quiera, pero si hace por otro lado cosas buenas, entonces como por promedio pasa. No, así no es. Aunque lo haya enseñado la tradición, aunque la gente lo crea, no porque lo crea quiere decir que sea cierto. Porque una cosa es lo que la gente piense, lo que la gente crea, y otra cosa es lo que Dios dice. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia nos muestra algo. Es un pasaje que lo hemos estudiado, que lo conocemos muy bien. Noten que hay pasajes que ya nosotros los hemos venido manejando, los hemos venido trabajando, que ya llega el momento en que salen de una forma mecánica. Uno de ellos es este. Ahora, el Espíritu Santo, recuerde que el que está trabajando con nosotros y nos trae, nos hace recordar que en ocasiones de pronto no nos acordamos exactamente el texto, pero sabemos que está en la Biblia. Y mientras tengamos la certeza que está en la Biblia, no nos preocupemos por eso, porque no estamos diciendo ningún tipo de mentira. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para aquellos que dicen, no, yo hago buenas cosas, sí, he hecho cosas malas, pero también hago cosas buenas, también ayudo a la gente. No, es que tus obras no sirven para nada, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces también tenemos como argumento el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. De todas maneras, recuerden, mis amados, por aquellos que tal vez no alcanzan a tomar nota o a encontrarlos, simplemente escúchelo, registro ahí en tu libreta, y recuerde que en un par de días a más tardar
este video ya está ahí en el canal de YouTube y tú lo puedes volver a repasar y puedes volver a tener pues todo el mensaje completo. Dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Le dejamos clara a las personas, y obviamente también lo debemos tener claro nosotros, que somos suciedad, que somos malos, y que todas nuestras obras, que nosotros las calificamos, las rotulamos como buenas, para Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, lo que tú ves que no es buenísimo y que yo hago esto y lo otro, Dios dice, no, 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 es que a mí no me interesan tus obras, a mí me interesa tu corazón, y tú no tienes un corazón arrepentido, y tú puedes hacer muchísimas cosas, puedes ser muy altruista en esta tierra, puedes ayudar a muchas personas, puedes hacer muchas obras de caridad, pero eso no te va a ayudar para nada, porque para mí esas obras que tú haces sin un corazón arrepentido, para mí esas obras simplemente son trapos de inmundicia. ¿Mm? Y podemos también citarle lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 3, a la altura del verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por confiar en Cristo Jesús. Eso es lo que nos salva, no las obras. Mucha gente trata de acallar su conciencia, podríamos decirlo fácilmente, haciendo cosas buenas. Sin embargo, escúcheme, sus corazones no son rectos. Entonces sí hace muchas cosas buenas, pero su corazón no es recto. Su vida delante de Dios no está caminando como debe ser. Porque hay personas que pueden hacer cosas buenas, no negamos eso. No estamos diciendo que no lo hagan, sí, lo pueden seguir haciendo. Pero quiero decirles, eso no es lo más importante para Dios. Porque pueden hacer cosas buenas por un lado, pero por otro lado, se siguen deleitando, por ejemplo, robándole a su empleador, en su empresa, en su trabajo. Entonces, ¿de qué le sirve, por un lado, hacer cosas buenas, pero está robando en su empresa? Hay personas que hacen cosas buenas, pero aún se deleitan tomándose las cosas de la oficina, llevándoselas para su casa. ¿De qué puede servir eso? ¿Mm? O mintiendo, o evadiendo impuestos. Entonces, sí, hace cosas buenas, pero por otro lado, su corazón anda de una forma torcida delante de Dios. Entonces dan una donación, ayudan en obras de caridad, o se ofrecen inclusive para hacer algunos trabajos voluntarios. No, yo me ofrezco como voluntario y entonces hacen algunas obras bonitas. Y todo esto lo hacen como para acallar su conciencia, en lugar de confesar sus pecados, en lugar de confesar su miseria en su parte de corazón delante de Dios. Y piensa que con esas cosas que la gente, wow, y muestran, deslumbran, apantallan a muchos, y Dios dice, no, a mí eso no me apantalla nada de sus cosas, de sus buenas obras. Y entonces lo que hacen es tratar de que sí, yo soy malo, yo reconozco que he violado la ley de Dios, pero también he hecho otras cosas buenas. Entonces Dios dice, porque Dios, entre otras, ustedes lo saben, que Dios es un juez justo, de hecho es el juez justo del universo, y nadie puede tratar de pretender equilibrar la balanza y decir, pues yo sé que como he hecho eso algo bueno, entonces Dios, que es mi juez justo, Él me va a ayudar. Y escúcheme, Dios no es así, porque Dios no es un juez que se deje sobornar, porque Dios no es un juez corrupto que se puede dejar manipular y que por debajo de la mesa le pueden pasar algo como para decir, no, yo le doy esto y mire, le ayudé, yo voy a repartir 100 mercados y Señor, perdóneme todo lo que yo he hecho. Porque recuerde, Dios es un juez justo y como Él es un juez justo, entonces debe castigar, diga conmigo, a todos los pecadores. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Él es un juez, diga conmigo, justo. Porque si no fuera justo, entonces estaríamos completamente perdidos. Y Dios no va a hacer ningún tipo de sección con nosotros por el hecho de que hagamos algunas obras. La única que el Señor acepta
en la obra de su Hijo, de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro y dejarle claro a las personas, entre otras, que la única manera para poder ser justificado no es con mis obras, no es con mis actos, no es con mi generosidad, no es con mis bondades, no es con mi voluntariado, sino que la única manera, lo único que el Señor acepta es el sacrificio magno de Cristo Jesús. Y que Él no va a hacer ninguna excepción, que no se va a pasar ni uno solo, que por las obras pueda ser aceptado delante de Dios. Que lo único que el Señor acepta es la fe y el arrepentimiento. Fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento. Creer en la muerte de Cristo Jesús, el cual murió a favor de nosotros. Y si nosotros depositamos, y si ellos depositan su confianza y su fe en Cristo Jesús, somos aceptos delante del Padre. Solamente, es la única manera, es el único camino, es la única vía, es lo único que puede salvar a una persona. Solo de esa manera el Señor pasará por alto nuestro caso, por alto nuestros pecados, nuestras maldades. Solamente es el único camino, el único mecanismo, la única forma para que la persona sea salvada en aquel juicio final. Solo seremos salvos los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Absolutamente ningún otro. No hay ninguna otra vía. Aunque la religión tradicional muestre una infinidad de caminos, la Biblia dice que solamente hay un camino y hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿De acuerdo? Levanten su manito si están de acuerdo. ¿Y cómo vamos entonces hasta acá? Pues fíjense que estamos teniendo unos argumentos que son bastante fuertes, unos argumentos que nos están ayudando muchísimo para nosotros tener la claridad cuando estamos predicando. Recordemos que hoy estamos trabajando con las respuestas bíblicas para usar mientras estamos evangelizando. Muy bien por esas manitos levantadas. Vamos con la número 6. En el número 6 encontramos un grupo de personas que es el polo opuesto a aquello que yo soy malo, yo soy perverso, yo no me merezco, yo creo que Dios no me perdona. Ese es un grupo de personas. Pero hay otro grupo de personas que dice, yo no siento que haya ofendido a Dios. No, yo no soy tan malo. No, tampoco. No, yo creo que sí, yo he hecho algunas cositas, pero pues que no ha fallado, que no se ha equivocado. Yo siento honestamente que no he ofendido a Dios. Yo creo que soy una buena persona. Esto lo pueden decir muchas personas. Creo que es una de las preguntas, de las objeciones que las personas tienen más arraigadas. Para este grupo de personas, una vez más, la Biblia es la que desbarata todos los argumentos. Recuerde que ya lo aprendimos, que la Biblia lo que hace, la ley lo que hace es cerrarle la boca a aquellos que se jactan, de que presumen de que están bien delante de Dios. En el primer libro de Juan, capítulo 1, a la altura del verso 8 en adelante, es un pasaje de la Biblia que nos ayuda mucho para nosotros anular, quitarles el piso que tienen aquellas personas que dicen, yo siento que no ofendió a Dios. Escuchen lo que dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso lo dice la Biblia. Se lo podemos citar a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que y ahí podemos entrar a poner como a graficarlo, como para que la persona entienda a través de un ejemplo como esto? Y le podemos decir, ¿qué crees que si tú estás en un avión y si saltas del avión sin paracaídas, ¿te matarías? A ver qué dice la persona. Y le lanzamos esa pregunta y esperamos la respuesta. ¿Por qué se mataría la persona? ¿Por qué? Ahora, no solo por el hecho de que no tengamos un paracaídas, sino que estamos violando una ley que se llama la ley de la gravedad, que habla que todo objeto que sube tiene que caer. Yo no creo en la ley de la gravedad. A mí no me va a pasar nada. Ok, inténtalo.
lánzate de un avión a ver si quedas flotando y quedas ahí en el aire. No, lo más seguro, por la ley de la gravedad, esta persona va a caer y obviamente al caer de esa altura, seguramente que se va a matar. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué esta persona se va a matar? Porque en primera instancia, no solo porque no tenía un paracaídas, que era fundamental, que era vital, sino que además de eso está ¿qué? Está como desafiando esa ley de la gravedad. Entonces a la persona de esa forma le queda claro, no, pues sí, así sí, yo ahí lo entiendo. Entonces, de igual manera, al pecar, hemos violado la santa ley de Dios. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, al saltar a la eternidad, estaremos en graves problemas. Si no estamos en paz con Dios, si no nos hemos reconciliado, y entre otras, que quede claro que un día todos estaremos ahí en esa puerta y seremos lanzados a algo que se llama la muerte. Y tenemos que estar preparados y todos los días tenemos que estar seguros, porque lo que no sabemos, nadie lo sabe, es cuándo será nuestro último día. Solamente Dios lo sabe. Y como no lo sabemos, entonces lo más sabio que podemos hacer nosotros es todos los días estar reconciliados con Dios. 1. 2. Tener puesto todos los días el paracaídas que Dios nos ha suministrado, que nos ha provisto, el cual para nosotros como cristianos y para el mundo entero es una persona que se llama Jesucristo. Son dos cosas que tienen que ser muy claras. Que no hay sea que estemos desafiando la ley de Dios y que no hay sea que no tengamos el paracaídas puesto. En ese sentido, tanto para nosotros, entonces aquí la palabra de Dios va para allá, pero viene para acá también. Nosotros les predicamos a ellos, pero también Dios nos va hablando a nosotros. Yo les estoy compartiendo a ustedes, pero también Dios me está hablando a mí. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Por eso es que en la lección anterior estamos hablando de que primero estemos preparados, listos para ir a evangelizar a otros. Y este es un punto importante, amados. Revísate hoy. Y entre otras, un paréntesis acá. Revísate cómo estás hoy. Si tú estás reconciliado con Dios y si estás seguro que tienes el paracaídas que el Señor nos ha provisto, que se llama Jesucristo. Porque Él es el paracaídas. De una forma, una analogía, ¿no? No es que Él sea un paracaídas. Él es como nuestro paracaídas. Es lo que la gente necesita para poder dar ese salto, para que cuando tenga que ser lanzado, Él esté confiado. Eso es lo que nos da la seguridad a nosotros, que si morimos, que si partimos, es decir, que cuando partamos de esta tierra, nosotros estemos tranquilos, que tenemos primeramente puesto el paracaídas y podemos estar confiados. La pregunta es, ¿nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, ellos tendrán puesto el paracaídas? ¿Ellos podrán tener la confianza? Porque claro, cuando parte un ser querido de esta tierra, hay un dolor, hay un vacío, es natural porque somos humanos, pero de cierta manera ese dolor y ese sufrimiento se aliviana bastante cuando uno sabe que esa persona saltó a la eternidad, pero iba con el paracaídas. Lo más triste, amados y amadas, es saber que esos seres queridos, esos familiares que nos han acompañado durante tanto tiempo, sabemos, porque es lo más seguro, que un día saltarán a esa eternidad, pero que van sin el paracaídas. Eso es duro, eso es trágico. Esa es la mayor desgracia que una persona puede tener. La mayor desgracia no es, ay, no tengo plata, tengo deudas. Eso no es la mayor desgracia. La mayor desgracia de una persona es no tener a Cristo Jesús, no tener esa provisión que Dios dejó, de rechazarla, dejarla a un lado. Y por eso es que son personas desgraciadas, porque no tienen la gracia de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 13, a la altura del verso 12 en adelante, o mejor, miremos el 12 y saltemos al 14. Dice Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Escúcheme, está muy tierno todo esto para que desaparezca. Ustedes lo saben, quiero hoy simplemente recordarles.
que el próximo acontecimiento de relevancia, de mayor importancia que se va a dar en esta tierra, va a ser el arrebatamiento de la iglesia del Señor, que puede ser ya en cualquier momento. Ustedes saben que todo lo que se está tejiendo a nivel mundial, que ya incluye a Colombia también, es toda la preparación del nuevo orden mundial. Lo que se avecina es una tribulación para este mundo. Lo que sucede después de esa tribulación es algo que se llama la gran tribulación, que van a ser tiempos terribles. Esto que estamos pasando ahorita todavía es llevadero, pero lo que se avecina para la humanidad entera son cosas terribles. Pero antes de que eso venga, la tribulación y la gran tribulación, antes de ese tiempo que se dé, que comience, el Señor viene por su iglesia. Y como ya todo se está tejiendo, y como ya todo está como listo, todo ya está como orquestado aquí por todas las personas que están maquinando esto a nivel mundial, entonces lo más seguro es que lo próximo que venga, que puede ser en los próximos días, o bueno, el tiempo del Señor solamente lo tiene, pero la iglesia tiene que estar preparada. Y en esa preparación es cómo estamos con Dios, cómo está la provisión del paracaídas para cuando el Señor, bien sea que venga por su iglesia o que el Señor nos llame. Igual, en cualquiera de las dos formas nos tendremos que encontrar con el Señor y bueno, es como estamos nosotros. Por eso la Biblia dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este no es un tiempo para estar jugando a ser cristiano. Este no es un tiempo para estar a medias en la vida cristiana. Un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. No, porque la Biblia nos advierte en esta noche, en particular a nosotros que estamos acá, no en vano Dios te permitió hoy conectarte. No es casualidad, recuerde que en las cosas de Dios no hay casualidades, hay causalidades. Y Dios causó esta reunión, causó todo lo que está pasando, te trajo a esa ciudad donde estás, te trajo al lugar donde estás en este momento, te permitió conectarte hoy, precisamente porque Dios quiere hablar con nosotros. Pues las obras de las tinieblas tienen que ser desechadas y tenemos que vestir las armas de la luz. ¿Quién es las armas de la luz? Jesús. Versículo 14. Dice, sino vestíos, para aquellos que, ¿cuál es esa arma de la luz? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De acuerdo, amados? Entonces tenemos que estar muy, muy preparados, muy listos. Es decir, que nosotros no podemos tratar de validarnos en nuestra obediencia porque es corrupta. Que tenemos que vestirnos, como dice la Escritura, del Señor Jesucristo, de su justicia, de su santidad. Así como nosotros nos pondríamos un paracaídas para saltar del avión. Entonces, dejemos fuera ya todos nuestros argumentos. Yo soy buena persona, yo no le hago un mal a nadie, yo creo que sí, he cometido cosas, pero también he hecho cosas buenas. Nada de esas cosas nos van a servir para aquel día. Aquellos que dicen, no, yo soy bien, yo me porto bien, no, porque no son por tus obras, no es porque tú te portes, es porque tengas a Cristo Jesús. Entramos a la número 7 y creo que con esta terminamos esta noche. Personas que dicen, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo nunca he mirado a una mujer o un hombre con lujuria, yo no he blasfemado, yo creo que no he pecado. Bueno, hay personas que las hay, porque hay de todo en esta tierra. Así como el famoso conocido refrán, en la viña del Señor hay de todo. Personas que se creen que son pues los perfectos y lo demás. Entonces hay un argumento que el Señor nos dejó aquí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 10, que lo citamos en alguna parte, que nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es como diciendo, no, yo no he pecado, yo no he comido. Bueno, entonces uno de los dos tiene que estar mintiendo. O estamos mintiendo nosotros, o Dios está mintiendo, que dice porque todos hemos pecado. Y lo más seguro es que Dios no está mintiendo porque Dios nunca miente. Lo más seguro es que nosotros pretendamos que somos buenos, pero realmente no es así. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7,
Verso 20 dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Es decir, no hay uno solo que diga yo soy bueno y yo sí, los demás no. No, no, no. No hay un hombre justo en la tierra. Sigue diciendo, que haga el bien y que no peque. O sea, no hay ninguno, no hay ninguno. Eso por más que tengamos cargo y por más que conozcamos la Biblia, no, pecamos, fallamos, nos equivocamos. Y es de humanos errar, fallar, equivocar. Pero también la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros, porque tenemos un abogado. Y como lo anotamos anteriormente, que si nosotros hemos fallado, nos hemos equivocado porque no somos perfectos, ahí tenemos que tener eso como muy claro, pero podemos ir delante de Dios y el Señor nos perdona. Aquellos diciendo, nunca he fallado, nunca he pecado, ahí está, en el libro de Romanos 6:23, donde le decimos, ten en cuenta lo siguiente, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ten mucho cuidado, porque si tú dices, yo no he pecado, no, yo estoy bien, y estás confiado de que no has pecado, la paga del pecado es muerte. Pero no queda el versículo ahí. Dice, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, si podemos decirle, dime, ¿podemos nosotros afirmar que hemos guardado los mandamientos? ¿Tú puedes estar tranquilo, seguro, confiado de que has guardado los mandamientos? Ahora, bien, toquemos uno. ¿Tú estás completamente seguro, perdón, que has guardado el primer mandamiento? ¿Será que Dios es lo más importante para ti? ¿Será que Dios es el número uno en tu vida? ¿Será que has amado a Dios por encima de todas las cosas? Tú puedes tener la certeza, la seguridad, la confianza de decir que Dios para ti es lo más importante por encima de todo. Que lo más importante, lo más grande que hay en tu corazón, que tú lo amas con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Que es lo más importante? Porque entonces si es así, alguien está mintiendo. Y repito, no creo que sea Dios, porque es imposible que Dios mienta. Entonces, revisar eso. Bien, mis amados. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. 7, tenemos 41, por lo menos nos llevaremos unas 3 lecciones más, pero pues la idea es que a través de estas enseñanzas que Dios nos está dando, podamos nosotros ir armando como todos los argumentos necesarios para que cuando evangelicemos, entonces tengamos las respuestas. Los pasajes que hemos tocado hoy, vale la pena que los repasemos, que nos los aprendamos, si es posible que nos memoricemos, para que tengamos como todo ese arsenal, para que cuando tengamos que predicar la palabra del Señor, evangelizar a alguien, y que nos salga con alguna de estas 6, 7 respuestas que vimos hoy, ya tengamos los argumentos necesarios, las herramientas necesarias y pertinentes para poderles rebatir aquellas objeciones y todo, noten que lo hemos hecho basado en la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, vamos a pedirle que nos llene de sabiduría y como comenzamos hoy diciendo, que estemos preparados para presentar defensa, que con esa mansedumbre no vamos con ninguna prepotencia, ninguna arrogancia, no es que nos creamos más que otros, por favor, mantengamos siempre la humildad, pero entendamos que Dios quiere en este tiempo utilizarnos como vasos de honra, que seamos útiles en la obra de Él. Y una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer en su obra es evangelizar, compartir el evangelio de salvación a tanta gente que hoy no conoce de Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias por esta sala virtual, por esta reunión, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han asistido a esta reunión de una forma en directo, en vivo, Señor. Pero también por aquellas personas que después verán esta enseñanza, Dios. Que la presencia de tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea llenándonos de sabiduría. Esto que estamos haciendo y este tiempo que estamos invirtiendo aquí, Señor, es el tiempo de entrenamiento, de preparación para hacer tu obra de la mejor manera.